Pues, una vez más, pueblo oyente, sobre la casa del pueblo de Israel, pues en esta tarde vamos a exhortar la palabra fuerte para todas las iglesias, sinagogas de Satanás, donde predican los sacerdotes, escribas y fariseos, a la cual pues en esta tarde vamos a herir al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas en esta tarde. Vamos a primera de Tesalonicenses capítulo 4, bajo el tema: los muertos en Jesús resucitarán primero la venida de Jesús. Versículo 13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pues el pueblo oyente se preguntará quiénes son aquellos que duermen, como tampoco tienen esperanza de vida eterna. Todos aquellos que duermen son todos aquellos que no creen que el Espíritu Santo envió a Jesús. Estos son los que duermen, como tampoco tienen esperanza de alcanzar vida eterna. Pues en la doctrina de los sacerdotes, escribas y fariseos, el Hijo del Hombre enseña en todas las iglesias, sinagogas de Satanás, que el Cristo es el que da vida, que el Cristo Jesús es el que perdona pecados, que el Señor Jesucristo es la resurrección a la vida eterna. Y estos tres gallos no tienen poder para dar vida eterna, ni tampoco para perdonar pecados, ni tampoco resucitan a los muertos. Y estos son los muertos que duermen, como tampoco tienen esperanza. Estos son los muertos que duermen, como tampoco tienen esperanza para resucitar con Jesús. Pues los sacerdotes, escribas y fariseos, ellos piensan que Jesús es el Cristo, que Jesús es el mismo Cristo Jesús, y que Jesús es el mismo del Señor Jesucristo. Jesús no es la imagen de la bestia del falso profeta del Cristo. Jesús no es la imagen de la bestia del Cristo Jesús, el mismo falso profeta del anticristo. Jesús no es la imagen de la bestia del falso profeta del Señor Jesucristo, el mismo Cristo del falso profeta del anticristo. Jesús es la imagen de la unción del gran poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es en Jesús y Jesús es en la presencia de la unción del poder del Espíritu Santo. El
Cristo Jesús y el Señor Jesucristo. Estos tres gallos representan la imagen de la bestia, el falso profeta del anticristo, y muchos son los que han entrado por la puerta ancha, que es el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que descienden a las calderas del infierno. Y la cuarta parte de la humanidad creyente ha entrado por la puerta ancha del falso profeta del Cristo Jesús y del Señor Jesucristo. Esta es la puerta ancha que lleva el camino a la perdición, y muchos son los que han entrado y descienden a las calderas del infierno. La imagen de la bestia del Cristo no resucita muertos. La imagen de la bestia del Cristo Jesús no resucita muertos. La imagen de la bestia del Señor Jesucristo no resucita muertos. Estas tres bestias no tienen poder para resucitar a los muertos. Sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas, oigan lo que Jesús les dice en esta tarde a todas las iglesias a nivel global, sinagogas de Satanás. Juan capítulo 11, versículo 25, le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Pues hay muchos escribas y fariseos y sacerdotes, y las ovejas que oyen esta palabra murmuran y dicen unos a los otros: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Juan capítulo 6, versículo 60 dice: al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Dura es esta palabra que le estoy predicando a los sacerdotes, escribas y fariseos, y las ovejas oyen esta palabra. ¿Por qué? Porque las ovejas no les gusta que le hablen del Cristo Jesús, del Jesucristo. Y para las ovejas perdidas, al oír esta palabra, dura es esta palabra. Juan capítulo 6, versículo 61 dice: sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les digo, esto les ofende. Esta palabra les ofende. ¿Por qué murmuran? Jesús dijo en Juan 6:61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban,
de esta palabra que les predico, les digo, ¿esto os ofende? ¿Esta palabra os ofende? ¿Cuántos hay murmurando esta tarde? Entre sacerdotes, escribas y fariseos. Y las ovejas perdidas murmuran. Y Jesús, sabiendo en sí mismo de todos sus discípulos, les dijo Jesús, ¿esto les ofende? Esta palabra que el siervo del Espíritu Santo les predica les ofende. Sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas. El Cristo que predican no tiene poder para resucitar a los muertos. Estos son los hipócritas que duermen y no tienen esperanza de vida eterna. Sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas. El Cristo Jesús que predican no tiene poder para resucitar a los muertos. Estos son los hipócritas que duermen y no tienen esperanza de vida eterna. Sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas. El Señor Jesucristo que predican no tiene poder para resucitar a los muertos. Estos son los hipócritas que duermen y no tienen esperanza a vida eterna. Estos son los tres gallos que cantan en todas las iglesias, sinagogas de Satanás a nivel global, negando el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuántos hipócritas cantan con el gallo del Cristo y niegan el nombre de Jesús? ¿Cuántos de estos hipócritas hay que cantan con el gallo del Cristo y niegan el nombre de Jesús por primera vez? Jesús les dice, hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuántos hipócritas cantan con el gallo del Cristo Jesús y niegan el nombre poderoso de Jesús por segunda vez? ¿Cuántos hipócritas hay que cantan con el Cristo Jesús negando el nombre poderoso de Jesús? Jesús les dice, hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Esta palabra les ofende a estos hipócritas. ¿Cuántos hipócritas cantan con el gallo del Señor Jesucristo y niegan por tercera vez el nombre poderoso de Jesús? Jesús les dice a estos hipócritas, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 26:31. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y aquí estamos hiriendo al pastor de los sacerdotes, escribas y fariseos. Y las ovejas del rebaño serán dispersadas.
Porque he aquí el siervo del Espíritu Santo, con el poder de la palabra que sale de la boca del Espíritu Santo, bajo la presencia de la unción del poder de Jesús, estamos hiriendo al pastor y todas las ovejas del rebaño serán dispersadas. Esta palabra les ofende a las ovejas del rebaño. Esta palabra les ofende a los sacerdotes, escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque los escribas y fariseos y los sacerdotes que enseñan a las ovejas del Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, murmuran por esta palabra. Jesús dijo en Juan capítulo 6, versículo 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Juan capítulo 6, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? ¿Esta palabra les ofende? Porque hay muchas ovejas del rebaño que murmuran por esta palabra que predico. Porque Jesús sabía en sí mismo que cada uno de vosotros murmuraban de esto. Y Jesús les dijo: esta palabra les ofende. Juan capítulo 6, versículo 61. Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿esto les ofende? Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Y Jesús les dice a todas las ovejas del rebaño en Mateo 26, 34. Jesús les dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y la palabra se ha cumplido. La palabra se ha cumplido. Porque las ovejas del rebaño niegan a Jesús 3 veces en todas las sinagogas de Satanás. Y las ovejas del rebaño cantan con el gallo del Cristo y niegan por primera vez el nombre de Jesús. Mas Jesús en esta tarde les dice en Mateo 23, 33: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo los testigos del Cristo se van a escapar de la condenación del infierno? Son serpiente, generación de víboras. Y las ovejas del rebaño cantan con el gallo del Cristo Jesús y niegan por segunda vez el nombre de Jesús. Mas Jesús en esta tarde también les dice en Mateo 23, 33: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Como las ovejas del rebaño que se fueron en pos del Cristo Jesús, como esta serpiente, generación de víboras, se van a escapar de la condenación del infierno. Y las ovejas del rebaño cantan con
el gallo del Señor Jesucristo y niegan a Jesús por tercera vez. Mas en esta tarde Jesús les dice en Mateo 23:33: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cómo los testigos del falso profeta de Jesucristo se van a escapar de la condenación del infierno? Esta serpiente, generación de víboras. Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Pedro y todos sus discípulos le dijeron a Jesús: aunque me fuera necesario morir contigo, no te negaré. ¿Cuántas ovejas dicen lo mismo que Pedro? Aunque me fuera necesario contigo, no morir contigo, no te negaré. Pero los hipócritas, esta serpiente, generación de víboras, niegan a Jesús con el Cristo. Esta serpiente, generación de víboras hipócritas, niegan a Jesús con el Cristo Jesús. Esta generación de serpientes de víboras niegan a Jesús con el Señor Jesucristo. Y dicen: aunque me fuera necesario morir contigo, no te negaré, Jesús. Pero esta generación de serpientes de víboras niegan 3 veces a Jesús en todas las sinagogas de Satanás con el Cristo Jesús, con el Jesucristo. Estos son los 3 cantos del gallo que los sacerdotes, escribas y fariseos y toda la generación de serpientes de víboras hipócritas hacen en las sinagogas de Satanás: negar a Jesús. Entonces Jesús les dice en Mateo 23:33: serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Mateo 26:35 dice: Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Cuántos gallos hipócritas niegan a Jesús 3 veces? ¿Cuántos gallos hipócritas cantan con el gallo del Cristo y niegan el nombre de Jesús? Estos gallos que cantan con el Cristo son los que duermen y están muertos y no tienen esperanza de vida eterna, porque el Cristo que predican no tiene vida eterna ni tampoco tiene poder para resucitar a los muertos. ¿Cuántos gallos cantan con el Cristo Jesús y niegan el nombre de Jesús? Estos gallos que cantan con el Cristo Jesús son los que duermen y están muertos y no tienen esperanza de vida eterna. Esta serpiente, generación de víboras, no tienen vida eterna. ¿Por qué? Porque el Cristo que te predican los sacerdotes, escribas y fariseos es un Cristo Jesús de los muertos. ¿Cuántos gallos hipócritas
cantan con el Señor Jesucristo y niegan el nombre de Jesús, estos gallos que cantan con el Señor Jesucristo son los que duermen y están muertos y no tienen esperanzas de vida eterna, porque el Cristo Jesús y el Señor Jesucristo, estas son las tres imágenes de la gran bestia de Satanás, a la cual es el falso profeta del anticristo, llamados los Cristos, que no tienen poder para resucitar a los muertos. Estos tres gallos son los que cantan en todas las sinagogas de Satanás, estos hipócritas negando el nombre poderoso de Jesús. Apocalipsis 3:2 dicen: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. El Cristo que te predican los sacerdotes, escribas y fariseos tiene nombre de que vive, pero están muertos. El Cristo Jesús que te predican los sacerdotes, escribas y fariseos tiene nombre de que vive, pero están muertos. El Señor Jesucristo que te predican los sacerdotes, escribas y fariseos tiene nombre de que vive, pero están muertos. Jesús les dijo a todos estos hipócritas en Mateo 23:33: serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Cuántos hipócritas dejaron a Jesús y se fueron en pos de los tres gallos? Del gallo del Cristo Jesús y del gallo del Señor Jesucristo. Estos son los hipócritas, las serpientes de generación de víboras que niegan a Jesús, a la cual no se escaparán de la condenación del infierno. ¿Quién podrá oír esta palabra? Dura es esta palabra para los sacerdotes, escribas y fariseos, y para todos los hipócritas, serpiente generación de víboras que dejaron a Jesús y se fueron en pos de los Cristos. Y toda esta generación de hipócritas son serpientes de víbora que cómo se escaparán de la condenación del infierno. El Cristo tiene nombre de que vive, pero está muerto. El Cristo Jesús tiene nombre de que vive, pero está muerto. El Señor Jesucristo tiene nombre de que vive, pero está muerto. Apocalipsis 3:2 dicen: yo conozco tus obras, de que tienes nombre de que vives y estás muerto. Hay muchos escribas y fariseos que cuando una persona muere dice: discípulo de Cristo, y está descansando con el Señor Jesucristo, está en las calderas del infierno. ¿Por qué? Porque negó el nombre de Jesús. ¿No lo crees? Llegará la hora de tu día postrero y lo vas a creer. Primera de
Tesalonicenses 4 dice, versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. En el Cristo no hay esperanza de vida eterna. Es un Cristo que tiene nombre de que vive, pero está muerto. En el Cristo Jesús no hay esperanza de vida eterna. Es un Cristo Jesús que tiene nombre de que vive, pero está muerto. En el Señor Jesucristo no hay esperanza de vida eterna. Es un Jesucristo que tiene nombre de que vive, pero está muerto. Estas tres bestias tienen nombre de que viven, pero están muertos. ¿Escucharon todos los muertos? El Jesús solo que te predica, el siervo del Espíritu Santo, Él es la resurrección a vida eterna. Escucharon todos los muertos. Las paredes del infierno tiemblan en la gran presencia del gran poder del Espíritu Santo en Jesús. Y aquí el siervo del Espíritu Santo ha sido enviado a dar testimonio bajo el nombre poderoso de Jesús sobre toda la faz de la tierra, sobre todas las iglesias, sinagogas de Satanás. Y he aquí he sido enviado por el poder del Espíritu Santo a dar testimonio bajo el nombre poderoso de Jesús delante de los Cristos. El falso profeta del anticristo, el mismo el Cristo. Juan capítulo 3, versículo 28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. El Espíritu Santo me ha enviado a predicar bajo el nombre poderoso de Jesús delante de la bestia del Cristo. El Espíritu Santo me ha enviado a predicar su poderosa palabra delante de la bestia del falso profeta del Cristo. El Espíritu Santo me ha enviado a predicar su poderosa palabra bajo el nombre poderoso de Jesús delante de la bestia del falso profeta del Cristo Jesús. El Espíritu Santo me ha enviado a predicar su poderosa palabra bajo la unción del poder en Jesús delante de la bestia del Señor Jesucristo, a la cual el Espíritu Santo me ha enviado delante de los Cristos, la imagen de la bestia. Una vez más, Juan 3:28, vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de Él. He aquí, el siervo del Espíritu Santo no es como los hipócritas que se postran para adorar al Cristo. He aquí, el siervo del Espíritu Santo no es hipócrita como los hipócritas que se postran para adorar al Cristo Jesús. He aquí, el siervo del Espíritu Santo no es como los hipócritas que se postran para adorar al falso profeta del Señor Jesucristo, a la cual esta generación de víboras, dijo Jesús, ¿cómo se escaparán
de la condenación del infierno. Mi honra jamás se la voy a dar a la bestia del Cristo. Mi honra jamás se la voy a dar a la bestia del Cristo Jesús. Mi honra jamás se la voy a dar al Señor Jesucristo. Mi honra solo es para el Espíritu Santo, bajo la presencia de la unción del poder en Jesús. Porque si yo, mi hermano, le predicara a usted el Cristo, fuera como los hipócritas, negando a Jesús por primera vez, y cantara como los gallos, como cantan los hipócritas. Si yo al pueblo le predicara bajo el nombre del Cristo Jesús, fuera un hipócrita negando a Jesús por segunda vez. Si yo le predicara del Señor Jesucristo al pueblo, fuera un hipócrita como aquellos hipócritas que le predican bajo el falso profeta, negando a Jesús por tercera vez. Estos son los gallos que cantan 3 veces negando el nombre poderoso de Jesús. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno?, te dice Jesús. Y esta generación de víboras, serpientes hipócritas, murmuran cuando les suelto la palabra y les hablo del Cristo Jesús y del Señor Jesucristo. Estos 3 gallos no tienen poder para resucitar a los muertos, y estos son los muertos que duermen y no tienen esperanza a vida eterna, ni tampoco en la primera resurrección con Jesús. ¿Cuántos hipócritas hay aquí? Que se postran a adorar al Cristo y niegan a Jesús por primera vez. ¿Cuántos hipócritas hay aquí que se postran para adorar al Cristo Jesús, la imagen de la bestia, y niegan a Jesús por segunda vez? ¿Cuántos hipócritas hay aquí que se postran para adorar al Señor Jesucristo, la imagen de la bestia, y niegan a Jesús por tercera vez? Generación serpiente de víboras, ¿cómo se escapará de la condenación del infierno? Si yo fuera como los sacerdotes, escribas y fariseos, le predicara del Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, pero no soy un hipócrita negando a Jesús 3 veces. Sino que el Espíritu Santo me ha
enviado delante de estas tres bestias, delante del falso profeta de los Cristos. Juan 3:28. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de estos hipócritas. Y he aquí he sido enviado por el gran poder del Espíritu Santo, bajo el nombre poderoso de Jesús, delante de los Cristos, el mismo Cristo, el falso profeta del anticristo. He aquí he sido enviado por el gran poder del Espíritu Santo, bajo el nombre poderoso de Jesús, delante del falso profeta, el Cristo. Y he aquí he sido enviado por el gran poder del Espíritu Santo, bajo el nombre poderoso de Jesús, delante del falso profeta, el Cristo Jesús. Y he aquí he sido enviado por el gran poder del Espíritu Santo, bajo el nombre poderoso de Jesús, delante del falso profeta del Señor Jesucristo. Delante de estos tres gallos, el Espíritu Santo me ha enviado a predicar su palabra bajo el nombre poderoso de Jesús. Y Jesús les dice a todos los muertos que me oyen: Jesús les dice a los muertos de los Cristos, a los muertos del Cristo, a los muertos del Cristo Jesús, a los muertos del Señor Jesucristo. Jesús les dice a estos muertos que no tienen esperanza. En Juan 11:25 le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Escucharon todos los muertos? Este Jesús que te predico ha venido por segunda vez, y este Jesús que te predico no es un Jesús solo, es Jesús y el Espíritu Santo. Jesús dijo: es necesario que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Mas si yo me fuera, dijo Jesús, os enviaré al Espíritu Santo. Y lo que Jesús prometió ha venido, y el Espíritu Santo ha descendido con gran poder en Jesús sobre la casa del pueblo de Israel. Vivo yo, dice el Espíritu Santo, pueblo. Vivo yo, dice el Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, bajo el tema: los muertos en Jesús resucitarán primero, la venida de Jesús. Versículo 2:14 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá el Espíritu Santo a Jesús a los que durmieron en él. Pues Jesús murió para darnos vida a nosotros por vuestros pecados, y el Espíritu Santo lo resucitó entre los muertos. Y el Espíritu Santo ha venido con Jesús para levantar a los que duermen. El Espíritu Santo ha venido juntamente con Jesús para levantar a los
los que duermen. Si creemos que Jesús murió y resucitó entre los muertos, el Espíritu Santo traerá a Jesús, y todo aquel que cree en Jesús resucitará juntamente con Jesús y dormirá con Jesús para ser levantado por el Espíritu Santo. Pero si usted murió con el Cristo, le va a salir guaya, mi hermano. Si usted murió con el Cristo Jesús, le va a salir por segunda vez el guaya, mi hermano. Si usted murió con el Señor Jesucristo, le va a salir por tercera vez el guaya, mi hermano. Entonces ahí será el lloro y el crujir de dientes de estos hipócritas que negaron a Jesús. ¿Eres tú testigo del falso profeta del Cristo? Eres un hipócrita que niegas a Jesús y lo cambiaste por la bestia del Cristo. ¿Eres tú discípulo del Cristo Jesús? Eres un hipócrita que niegas a Jesús por segunda vez. ¿Eres tú un discípulo del Señor Jesucristo? Eres un hipócrita, negando a Jesús por tercera vez. Y esta generación de víboras no se escapará de la condenación del infierno. Primera de Tesalonicenses 4, bajo el tema los muertos en Jesús resucitarán primero, la venida de Jesús. Versículo 15 dice: por la cual os decimos esto en palabra del Espíritu Santo, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida de Jesús, no padeceremos a los que durmieron. Pues la palabra del Espíritu Santo es vida eterna. Y si creemos que el Espíritu Santo levantó a Jesús entre los muertos, viviremos por Jesús. Todos aquellos muertos que murieron sin Jesús, estos muertos ya no tienen esperanza, sino que han sido condenados al fuego eterno. Todo aquel hipócrita que murió con el Cristo y negaron a Jesús, estos hipócritas han muerto para ser condenados. Todos aquellos hipócritas que se fueron en pos del Cristo Jesús y murieron en el Cristo Jesús, esta generación de víboras no se están escapando de la condenación del infierno, porque negaron a Jesús con el Cristo Jesús. Todo aquel hipócrita que murió con el Señor Jesucristo
y negó a Jesús por tercera vez. Este hipócrita está en la condenación del infierno. Juan capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó el Espíritu Santo al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito Jesús, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Se perdieron los Cristos sin vida eterna. El Espíritu Santo nos amó tanto que nos dio y nos envió a su único Hijo, llamado su nombre Jesús, para que todos nosotros creamos en Jesús y que nadie se pierda. Mas el Espíritu Santo nos envió a Jesús para heredar la vida eterna por medio de Jesús. Pero los sacerdotes, escribas y fariseos enseñan a la generación de serpientes de víboras, a los hipócritas, que el Cristo vive, que el Cristo Jesús perdona pecados, que el Señor Jesucristo es la resurrección. Estas tres bestias no tienen poder. Y esta generación de víboras son los que hacen la voluntad del Señor Jehová, vuestro Dios, el Padre, el diablo que nos engaña. Juan capítulo 3, 17, porque no envió el Espíritu Santo a su Hijo Jesús al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Pues el Espíritu Santo no envió a Jesús para condenarlos a nosotros, sino que nosotros mismos nos condenamos por no creer en la palabra. Pues el Espíritu Santo envió a Jesús para que cada uno de vosotros seamos salvos por medio del nombre poderoso de Jesús. Juan capítulo 3, 18, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo del Espíritu Santo. Pues todo aquel que no ha creído en el poder de la palabra, del poder del Evangelio, del Espíritu Santo en Jesús, ya ha sido condenado. Jesús dijo en Juan 5:24. Sacerdotes, escribas y fariseos hipócritas, que enseñan la doctrina del Hijo del Hombre, del Cristo Jesús, del Señor Jesucristo. Jesús les dice en Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el Espíritu Santo que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida eterna. Pobrecitos los testigos del Cristo. Ellos piensan que en el Cristo
hay vida. Pobre generación de serpiente de víboras. Ellos creen que en el Cristo Jesús hay vida. Pobre generación de víboras. Ellos creen que en el Señor Jesucristo hay vida eterna. El Espíritu Santo en su cara se les ríe a estos hipócritas. Juan capítulo 6, 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Para los sacerdotes, escribas y fariseos que adoran al falso profeta del anticristo, el Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, para estos hipócritas dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Pero más Jesús les dijo en Juan 6, 61, sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban, de esto les digo, ¿esto les ofende? ¿Esta palabra les ofende? ¿Cuántos hipócritas hay murmurando de esta palabra y esta palabra les ofende? Porque Jesús sabía en sí mismo que mientras predicaba el evangelio del gran poder del Espíritu Santo, la gente murmuraba. Y Jesús, sabiendo en sí mismo que murmuraba, les dijo: ¿esto les ofende? Dura es esta palabra, ¿quién podrá oírla? Primera de Tesalonicenses 4, bajo el tema los muertos en Jesús resucitarán primero, la venida de Jesús. Versículo 16 dice: porque Jesús él mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta del Espíritu Santo, descenderá del cielo, y los muertos en Jesús resucitarán primero. Pero el Hijo del Hombre ha cambiado la palabra y le ha puesto: los muertos en el Señor, en el Cristo, resucitarán primero. Esos no tienen esperanza de vida, ya están muertos. Solo en Jesús está la esperanza de vida eterna. Pues Jesús, el que se fue, prometió regresar por segunda vez. Y Jesús ha regresado y ha descendido del cielo con voz de trompeta del Espíritu Santo. Y desde en medio del templo del Espíritu Santo suena la trompeta, en medio entre vosotros, con voz de mando, bajo la unción del poder en Jesús, suena la trompeta bajo el poder del Espíritu Santo. Jesús ha descendido del cielo bajo la presencia de la unción del gran poder del Espíritu Santo por medio de la palabra. Esta poderosa palabra que le predico
tiene poder. Bajo la presencia del poder del Espíritu Santo, Jesús tiene poder. Esta palabra que le predico tiene poder para abrir los reinos de los cielos, así como también esta misma palabra tiene poder para abrir los reinos del infierno. Esta poderosa palabra del gran poder del Evangelio del Espíritu Santo Jesús tiene poder para dar vida eterna, así como también esta misma palabra tiene poder para condenación a muerte. Y la llave, usted mismo como oyente la tiene. Por medio del oír la palabra del gran poder del Evangelio del Espíritu Santo con fe en Jesús dentro de su corazón, esta es la llave para entrar a los reinos de los cielos, a vida eterna. Mas todo aquel que oye y no cree en esta poderosa palabra del gran poder del Evangelio del Espíritu Santo en Jesús, usted solo se está condenando y ha tomado la llave del abismo. Jesús dijo en Juan capítulo 3, 18. El que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo del Espíritu Santo. Usted que cree en el Cristo ya ha sido condenado. Usted que cree en el Cristo Jesús, este hipócrita ya ha sido condenado. Usted que cree en el Señor Jesucristo, este hipócrita ya ha sido condenado. Juan 3, 18, el que cree en Jesús no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque no ha creído en el nombre unigénito, Hijo del Espíritu Santo. Juan capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree en el Espíritu Santo que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y todos aquellos hipócritas, serpiente generación de víboras que murieron con el falso profeta de los Cristos, el Cristo Jesús y el Jesucristo, toda esta generación de serpientes, de víboras, están en condenación a juicio eterno, sin esperanzas a vida eterna. Mas todo aquel muerto que oye la voz del gran poder del Espíritu Santo y conoce y reconoce a Jesús, este muerto ha resucitado con Jesús para ser levantado al cielo por el Espíritu Santo. Jesús dijo: heriré
al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Mas todo aquel hipócrita que murió en los cuernos del gran toro de Jehová, el Señor Dios vuestro Padre Celestial, el diablo, y se postraron delante de la imagen de la bestia para adorar al Cristo Jesús y al Señor Jesucristo, toda esta generación de hipócritas que murieron con los dioses de los Baales están en la condenación bajo las calderas del infierno, sin esperanzas a vida eterna. Jesús dijo una vez más en Mateo 23, versículo 33, serpiente generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Pues tú que te postras para adorar al gran toro de la gran bestia de Jehová, eres una víbora serpiente que no escaparás de la condenación del infierno, porque el Espíritu Santo pondrá tu parte con los hipócritas. Aquí será el lloro y el crujir de dientes para estos hipócritas que adoraron al gran toro de Jehová, la gran bestia de Satanás. Y que escuchen fuerte, para que cuando se acuerden, cuando tengan al frente al gran toro de Jehová, se acuerden estos hipócritas de esta palabra. Así como también tú que te postras para adorar al Señor Dios, vuestro Padre Celestial, el diablo, eres una víbora, generación de serpiente, que no escaparás de la condenación del infierno, porque el Espíritu Santo pondrá tu parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes de estos hipócritas. Todas aquellas serpientes, generación de víboras hipócritas, que se postraron ante la imagen de la bestia del Cristo Jesús, del Señor Jesucristo, estos hipócritas no se escaparán de la condenación del infierno, porque el Espíritu Santo pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes de estos hipócritas. Y acuérdense de esta palabra, Mateo 24, 51, el Espíritu Santo dice, y los castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes de estos hipócritas. El gran toro cuernudo de la gran bestia de Jehová, esta serpiente que levantaron, no tiene poder para dar vida eterna, hipócritas. El Señor Dios, vuestro Padre Celestial, el diablo, esta bestia de serpiente que han levantado, no tiene poder para dar vida eterna, hipócritas.
el falso profeta del anticristo, el Cristo Jesús, el Señor Jesucristo, llamados los Cristos, un solo Cristo. Esta es la imagen de la bestia del falso profeta, el cual no resucita muertos ni da vida eterna. Hipócritas. El único que tiene poder para dar vida eterna es el Espíritu Santo, y ese poder de vida eterna que el Espíritu Santo da está en la resurrección con Jesús a vida eterna. Dulce esta palabra, ¿quién podrá oírla? Primera de Tesalonicenses 4, bajo el tema los muertos en Jesús resucitarán primero, la venida de Jesús. Versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir a Jesús en el aire, y así estaremos siempre con Jesús. Pues cuando una persona muere creyendo en la presencia de Jesús y vive para Jesús y muere en Jesús, en lo espiritual esta alma es arrebatada y Jesús sale al encuentro a recibirlo, y así estará siempre con Jesús. Hay muchos pastores que he escuchado sobre el arrebatamiento de la iglesia y lo predican al revés, sin tener conocimiento de la palabra. ¿Por qué? Porque en el Cristo no hay ciencia ni conocimiento a la inteligencia, ni tampoco en el Cristo Jesús, ni tampoco en el Señor Jesucristo, ni tampoco en el Señor Dios Jehová, vuestro Padre. El diablo no tienen conocimiento de sabiduría a la ciencia y a la inteligencia. El único que da sabiduría y conocimiento y inteligencia es el gran poder de la unción del Espíritu Santo en Jesús. Y si usted muere con el Cristo Jesús y con el Señor Jesucristo, haciendo la voluntad del Señor Jehová, el Dios celestial, vuestro Padre, el diablo, cuando usted muera, Jesús no descenderá por esa alma y Jesús no saldrá al encuentro por su alma. Porque toda aquella alma que muere sin Jesús y no hizo las obras de la voluntad del Espíritu Santo, estos son los muertos que duermen y que no tienen esperanzas. ¿Por qué? Porque para el hombre está establecido que muera solamente una vez y después esto, el juicio. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Hebreos
Hebreos 9:28 dice: así Jesús fue ofrecido para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le esperan. Pero si usted ve en Hebreos 9:28, el Hijo del Hombre le ha puesto: así Cristo fue ofrecido para llevar los pecados. Esa bestia no murió por usted, sino que esa bestia lo va a hacer morir para llevarlo a las calderas del infierno. El único que murió por vuestros pecados, su nombre poderoso es Jesús, y resucitó porque el Espíritu Santo lo levantó entre los muertos. Primera de Tesalonicenses 4:18 dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pues todo el pueblo oyente que me ha escuchado, déjeme decirle que Satanás es la serpiente más astuta entre todas las bestias. Y Satanás, a través del Hijo del Hombre, en todas las escrituras de cualquier Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, le ha quitado y le ha añadido a la palabra. Entonces usted, como oyente, quiere conocer todos los secretos que Satanás oculta en la Biblia que usted tiene en su mano. Deje ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará todas las cosas que Satanás le oculta a usted en su Biblia. Número 1. Deje ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará quién es el Señor Jehová, el Dios vuestro Padre. Número 2. Déjese ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará quién es el Cristo Jesús y el Señor Jesucristo. Número 3. Déjese ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará lo que Satanás le ha quitado en la palabra que tiene usted en la Biblia en su mano. Déjese ser guiado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le mostrará a quien usted verdaderamente le está adorando. Porque recuerde que si usted se fue sin la presencia del Espíritu Santo y no reconoció a Jesús, para usted está establecido que usted muera una sola vez, y después de esto el juicio. No hay esperanzas después de muerto. Ahorita que usted tiene el aliento de vida, tiene esperanza. ¿De qué? De encontrar la vida eterna. Porque si usted, mi hermano, muere
y no despertó en los brazos del Espíritu Santo, en la resurrección con Jesús, le va a salir guaya, mi hermano. Le va a salir guaya. Recuerde que el gallo del Cristo no tiene poder para resucitar muertos. Recuerde que el gallo del Cristo Jesús no tiene poder para resucitar muertos. Recuerde que el tercer gallo del Señor Jesucristo no tiene poder para resucitar a los muertos. Solamente Jesús es la resurrección a vida eterna, y solamente Jesús puede levantar a los muertos para resucitar juntamente con Jesús, y el Espíritu Santo lo levante entre los muertos. ¿Cuántos muertos oyeron esta poderosa palabra en esta tarde? Mi hermano, yo cuando oigo que los sacerdotes, escribas y fariseos dicen, o sea, cuando hacen culto y dicen, el Señor vive, el Dios vive, Cristo vive. Y digo yo, pobrecito, qué ignorancia. Si los conocieran verdaderamente y se dieran cuenta a quién están adorando, entonces ahí dejarían estas obras pecaminosas que hacen los sacerdotes, escribas y fariseos, enseñando doctrinas como mandamientos en la ley del hombre. Para eso me ha enviado el Espíritu Santo a predicar su palabra bajo el nombre poderoso de Jesús, para cumplir la ley a los profetas. Para eso ha venido Jesús, para cumplir la ley a los profetas. Pues una vez más, pueblo oyente, gracias. Recuerde que a los escribas y fariseos y las ovejas que tienen y escuchan la doctrina del Hijo del Hombre están bajo la ley del mandamiento del Hijo del Hombre y no bajo la ley del Espíritu Santo en Jesús. Pero para eso me ha enviado el Espíritu Santo, a dar testimonio acerca del nombre poderoso de Jesús, para cumplir la ley a los profetas. Si usted ha escuchado esta poderosa palabra del gran
poder del Evangelio del Espíritu Santo en Jesús y quiere esta tarde resucitar juntamente con Jesús entre los muertos para que el Espíritu Santo lo levante a vida eterna, venga mi hermano en esta tarde. Jesús es el único medio para alcanzar la vida eterna en la presencia del gran poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da vida eterna, y esa vida eterna que el Espíritu Santo da está en la presencia de la unción del gran poder en Jesús. Venga en esta tarde a los brazos de Jesús para que cuando usted muera, Jesús le salga al encuentro a recibirlo. No deje que el Cristo le arrebate su alma. No se deje engañar por el Cristo Jesús a que le arrebate el alma. No se deje engañar por el Señor Jesucristo y le arrebate el alma. Venga a los brazos de Jesús. Es el único que tiene poder para dar vida eterna. Pueblo oyente, no se deje engañar por el Señor Jehová, el Dios vuestro Padre Celestial, el diablo, que este no tiene poder para dar vida eterna. Solamente el Espíritu Santo tiene ese poder. Y ese poder que el Espíritu Santo da de vida eterna está en su Hijo Jesús. Si usted está preparado para resucitar con Jesús en esta tarde y el Espíritu Santo lo levante entre los muertos, venga y repita conmigo. Levante su mano izquierda donde el siervo del Espíritu Santo tiene el sello de los 3-7 del Espíritu Santo. Venga mi hermano en esta tarde y repita conmigo. Espíritu Santo, que estás en los cielos, santificado y bendito sea tu poderoso nombre. Heme aquí, vengo ante tu presencia, Espíritu Santo, con este corazón contrito y humillado al arrepentimiento, reconociendo, Espíritu Santo, a tu Hijo amado, precioso Jesús, a que perdone todos mis pecados y que tú, Espíritu Santo, escribas mi nombre en el libro de la vida eterna, para cuando allá arriba en los cielos se pase lista en el responder por mi nombre. Heme aquí, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, por darme el regalo de la vida eterna.
Gracias, Jesús, por perdonar todos mis pecados, para poder gozarme en la presencia del gran amor del Espíritu Santo. Para ti, Espíritu Santo, para ti sea toda la honra y todo el poder bajo la presencia de la unción del poder en tu Hijo amado, precioso Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a hacer una breve oración. Gracias una vez más, mi amado poderoso, mi Rey, el Todopoderoso, Espíritu Santo. Gracias, mi amado precioso Jesús. En esta hermosa tarde hemos exhortado esta poderosa palabra sobre todas las iglesias y sobre todo este pueblo, para que este pueblo pueda reconocer y tener el conocimiento y pueda oír tu voz, mi amado precioso Espíritu Santo, y reconocer la voz de Jesús a través de tu palabra, Espíritu Santo. Que seas tú, Espíritu Santo, bendiciendo a este pueblo hermoso sobre la casa del pueblo de Israel que cree en tu poderoso nombre, Espíritu Santo Jesús. Para ti, Espíritu Santo, para ti ha sido toda la honra y todo el poder en esta hermosa tarde sobre todo este pueblo oyente. Espíritu Santo, bendice a cada alma oyente que cree en tu poderoso nombre, que cree en tu Hijo amado, precioso Jesús. Para ti, Espíritu Santo, sea toda la honra y todo el poder bajo la presencia de la unción del poder en Jesús. Amén, amén y amén. Mi hermano, ¿sabe una cosa? Me siento completamente contento con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque todo este sistema que tengo no era para predicar. Todo este sistema que tengo era para hacer una discoteca de música mundana, la mejor del pueblo, con pantalla gigante, luces inteligentes, 6 computadoras. Pero gracias al Espíritu Santo que me rescató y me levantó entre los muertos juntamente con Jesús en la resurrección para darme vida eterna. El Espíritu Santo se lo merece, mi hermano. Y estoy completamente agradecido con el Espíritu Santo por lo que ha hecho en mí, en transformarme juntamente con Jesús. Lo que mi familia, mis padres y mis hermanos
no hicieron conmigo, el Espíritu Santo lo hizo. No ha sido fácil, mi hermano, porque el enemigo, a través de esta carrera, me ha puesto muchas trampas en la tentación. Y el enemigo me ha puesto muchas trampas, pero siempre sigo de frente en la batalla, predicándole al Espíritu Santo y exaltando su nombre poderoso en Jesús. Y he aquí, mi hermano, he vencido al mundo juntamente con Jesús para heredar la vida eterna en la presencia del gran poder del Espíritu Santo. Me acuerdo, pueblo oyente, que toda mi familia se me volvió en mi contra. ¿Y saben qué me decían? Este brujo drogadicto nunca va a poder cambiar. Y mire, mi hermano, cómo son las cosas. Tengo familiares que tienen a sus hijos en drogadicción. Y son familia que a mí me vieron en la calle, dormir en la calle. Y cuando les decía de ayuda, me daban la espalda. Pero el Espíritu Santo me probó. Sufrí, mi hermano, porque el Espíritu Santo me dijo: vas a sufrir y vas a llorar, pero es necesario que pases todas estas cosas para que la palabra se cumpla. No temas, me dijo el Espíritu Santo, en lo que vas a padecer, ahí estaré yo contigo. Vas a sufrir y vas a llorar, pero ahí estaré contigo. No temas, me dijo el Espíritu Santo, y todo como el Espíritu Santo me lo dijo, sucedió, mi hermano. Es completamente real. Y mire, pueblo oyente, hay muchachos aquí en este pueblo que tienen adicciones de drogadicción. Y para estos muchachos que están pasando por este problema de adicciones, de drogadicción, en este pueblo, estos tipos de narcóticos que consumen aquí en este pueblo, no se compara con lo que yo usaba, mi hermano.
Me acuerdo que en el 2010, mi hermano, yo tenía la adicción de piedra. Y en el 2010 compraba piedra en Sagrado Corazón y aquí en Buenavista en Dos Pozos. Y cuando veía la paipa, mi hermano, cuando me fumaba la piedra y veía la paipa, porque la paipa la hacía de papel de aluminio para fumarme la piedra. Y alambre lo hacía de alambre de cables de electricidad para que colara la piedra. Y al terminar de fumarme la piedra, mi hermano, lo que quedaba allí era aceite quemado. Después, mi hermano, me fui nuevamente al país de los terroristas yanqui, Estados Unidos. Y allá continué fumando piedra. Y la piedra que le venden en Estados Unidos es de aquella que cuando usted se la fuma le quedan zumbando hasta los oídos. Luego salí de la adicción de la piedra para tomar la adicción de heroína, de opio, de cristal, de JB, de la droga del molly, cocaína. De drogas, mi hermano, en pastilla. Heroína inyectada en las venas. Mi hermano, si usted en ese tiempo me hubiera visto, todos los labios, los dos cachetes de lado, mi hermano. Digamos, a los jóvenes de este pueblo, yo era más drogadicto que usted. Tenía todos los vicios. Y en el día eran 4 inyecciones que me inyectaba en las venas. Yo solo me las inyectaba, mi hermano. Y gracias al Espíritu Santo que me levantó entre los muertos juntamente con Jesús para darme vida eterna, y he vencido al mundo. Cuando anduve, mi hermano, en las adicciones de las drogas y me inyectaba, a través de las agujas recibí el virus del SIDA.
porque salía en grupos, mi hermano, a inyectarme la droga. El diablo me recuerdo que me dijo, morirás de sida. Pero el Espíritu Santo, cuando en aquella noche yo estaba con ganas de quererme quitar la vida, el Espíritu Santo me dijo, no temas, no tengas miedo. Satanás te ha dicho que vas a morir de sida, no tengas miedo, porque yo, me dijo el Espíritu Santo, tengo poder sobre el sida y te he limpiado tu sangre. Y el diablo, mi hermano, me puso de todo: diabetes, cáncer en la sangre, me puso, mi hermano, la infección llamada el gorila del mono, yo no sé cómo se llama. Y mi hermano, es triste eso, mi hermano, porque son unos hoyos tremendos que se te hacen en la piel, en la parte interior de tu piel. Son unos hoyos profundos. Pero gracias al Espíritu Santo que tiene poder, y véame aquí, mi hermano, soy un varón restaurado gracias por el gran poder del Espíritu Santo, en la presencia de la unción del poder en Jesús. El Espíritu Santo necesita jóvenes hombres de valor. Pues una vez más, gracias, pueblo oyente.